Era una tarde gris y bochornosa de primavera en Londres, de esas en las que el cielo parece prometer lluvia pero nunca la cumple. El teniente James Wilson, de 42 años, permaneció inmóvil frente a las puertas del Palacio de Buckingham. Estaba vestido con el uniforme ceremonial escarlata de la Guardia Real Británica, su rostro impasible bajo la icónica piel de oso, el alto sombrero de piel negro que, para los turistas, simbolizaba disciplina y tradición, pero que para él pesaba mucho como recordatorio de todo lo que había sacrificado en nombre del orden. James era un veterano de guerra condecorado, con periodos de servicio en Afganistán y Somalia, alguien entrenado para soportar los extremos, el frío, el dolor, el silencio. Hacía 4 años que había sido nombrado miembro de la Guardia Ceremonial, un puesto prestigioso, pero también invisible. Allí, él era parte del paisaje, una estatua viviente en un teatro sin palabras, donde la tradición exigía no reaccionar ante nada ni ante nadie, ni siquiera a un niño. Pero ese día, algo salió mal con la rutina. Entre la ruidosa multitud de turistas con teléfonos móviles y guías de viajes, una chica destacaba, no porque fuera más ruidoso, sino todo lo contrario. Ella no se rió, no saltó, no se tomó selfies, estaba inmóvil. Tenía quizás 8 o 9 años, con piel oscura, trenzas coloridas y ojos enormes que parecían contener más miedo del que cualquier niño debería conocer. Y luego hizo el gesto, discreto, pero preciso, la mano abierta, los dedos cerrándose en un puño como si agarraran el aire. James lo reconoció inmediatamente. Era la señal de socorro universal para niños, enseñada en los entrenamientos de rescate y adoptada por organizaciones humanitarias para situaciones en las que el niño no puede pedir ayuda con palabras. Su corazón, no acostumbrado hasta entonces a latir deprisa, se aceleró violentamente. Por un momento, luchó contra todo lo que había aprendido, contra 322 años de protocolo, contra la rigidez de sus superiores, contra la idea de que su papel solo consistía en aparentar. Pero ese gesto, viniendo de alguien tan pequeño, lo atravesó como una orden tácita. Y él lo sabía. Si no hacía nada, sería cómplice. James movió su hombro derecho, rompiendo la rigidez de la postura ceremonial, e inmediatamente sintió que el peso del protocolo cedía con el crujido interno que solo él escuchaba. El sonido amortiguado de las suelas rígidas golpeando el suelo resonó como una ruptura en el tiempo. Turistas de los alrededores se quedaron en silencio. Los destellos cesaron. Un americano murmuró, se movió. Ellos nunca se mueven. Pero James no vio nada más que a la niña. Un hombre blanco con traje gris la sujetaba fuertemente del brazo. La tirantez era visible, con marcas rojas en la fina piel. Su voz, recatada y educada, llamó, «Maya, ven aquí ahora». James sintió que el nombre sonaba falso, como una etiqueta mal etiquetada. La chica no reaccionó. Simplemente mantuvo su mirada fija en él, como si fuera su única ancla. Dio 2 pasos, luego 2 más, hasta que atravesó completamente la línea de guardia. Estaba a apenas unos metros cuando habló en voz baja, pero con firmeza. «¿Estás bien, pequeño?» El hombre se giró bruscamente, irritado por la intervención. «Está bien. Soy su tío, un diplomático en misión. Esto es un malentendido». James mantuvo su mirada fija en la chica que ahora temblaba levemente. «¿Tu nombre es Maya?», le preguntó directamente. Ella dudó y luego bajó la mirada. James notó un hematoma parcialmente cubierto en su clavícula, el tipo de hematoma que no viene por jugar. «¿Puedes mostrarme tu identificación?», insistió, dirigiéndose ahora al hombre. El tono seguía siendo moderado, pero cargado de autoridad. En cuestión de segundos, otros guardias comenzaron a acercarse, presionados por los crecientes susurros de la multitud. Un superior susurró en la radio,
Era solo cuestión de tiempo antes de que se llamara a la seguridad interna, pero James ya lo sabía. No volvería a los entrenamientos. Se encontraba en territorio desconocido, donde cada decisión podía significar el fin de su carrera o salvar una vida. Y él había hecho su elección. La inspectora jefe Diana Chen llegó menos de 4 minutos después, con pasos rápidos y un ojo entrenado para lo que no se decía. Hija de inmigrantes chinos, conocida por su discreción y rigor técnico, Diana había trabajado en operaciones de tráfico de niños en Interpol antes de unirse al equipo de seguridad de Palacio. Al llegar, vio al teniente Wilson fuera de la formación, a la multitud en silencio por la incomodidad y a una niña asustada sostenida con fuerza por un hombre que ahora mostraba apresuradamente una tarjeta diplomática. «Buenas tardes. ¿Puede identificar al menor, por favor?», preguntó Diana sin alzar la voz. El hombre, visiblemente irritado, intentó usar el tono autoritario de alguien acostumbrado a intimidar. «Soy Julian Mercer, vicecónsul. Este es un asunto familiar, un asunto privado». Pero Diana no parpadeó. Ella volvió a mirar a la muchacha y algo en su expresión se endureció. «¿Tu nombre es Maya Reed?», preguntó amablemente. La niña dudó. Se mordió el labio y meneó la cabeza. Se abrió la primera fisura. «Entonces, ¿cuál es tu nombre, querida?». Diana insistió, agachándose al nivel del niño. El hombre tiró de ella con fuerza, intentando interrumpir la conversación. Pero James, con un gesto rápido, bloqueó su movimiento con su antebrazo. Nada agresivo, solo lo suficiente para dejar una impresión. Diana no se dejó intimidar. «Repito, señor, el documento de identidad del menor». Mercer le entregó un pasaporte con la foto de la niña, pero la diferencia de expresión entre la imagen y la niña que tenía delante era marcada. Amara, este fue el nombre que finalmente susurró, parecía cargar sobre sus hombros más que sus pocos años de vida. Ella murmuró: «Mi nombre es Amara Diallo, y él no es mi tío». El silencio que siguió fue absoluto. Diana inmediatamente agarró la mano de la niña y la alejó de Mercer. James, ahora al lado del inspector, sintió un escalofrío recorrer su columna. La tarde gris de Londres acababa de revelar un secreto enterrado bajo capas de protocolo, poder y silencio. Mientras Diana alejaba cuidadosamente a Amara de la multitud, James se mantuvo entre Mercer y la salida lateral del palacio. La mirada del hombre había cambiado. Ya no había cordialidad ni afectación diplomática. El barniz se escurrió rápidamente. «No sabes con quién estás tratando», dijo casi susurrando, como si eso aún fuera suficiente para controlarlos. Pero James ya había lidiado con ese tipo de amenaza antes. En los desiertos de Somalia, en los callejones de Kandahar, entre civiles manipulados e intereses oscuros. El patrón siempre fue el mismo: hombres poderosos que usaban títulos falsos para enmascarar intenciones criminales. Diana habló por radio con una tranquilidad que contrastaba con la creciente tensión. «Verifiqué los antecedentes de Julian. Mercer, solicite contacto directo con la Interpol y la Fuerza Internacional de Protección de Testigos». Un murmullo recorrió el punto electrónico. Surgió un nombre, y fue como si el suelo se moviera bajo los pies de todos. Julian Mercer era buscado por fraude diplomático, secuestro y coerción de testigos en al menos 3 países. Su nombre estuvo vinculado a la desaparición de 2 niños filipinos involucrados en el caso RX Pharma, un escándalo corporativo que involucra la ocultación de curas asequibles para enfermedades olvidadas. La doctora Fatou Diallo, madre de Amara, había denunciado al cártel tras descubrir evidencia de manipulación de estudios clínicos.
Meses después, su hija desapareció durante una supuesta visita a la casa de un pariente lejano en Europa, y ahora allí estaba, frente al Palacio Real Británico, haciendo un gesto silencioso que nadie parecía ver, excepto un guardia que decidió mirar más allá de su uniforme. Mercer se dio cuenta de que la situación se estaba saliendo de control. Empezó a retroceder, palpando el interior de su chaqueta con la mano derecha. Diana captó el movimiento en el mismo instante. ¡Atrás! ¡Podría estar armado!, gritó. James, sin dudarlo, activó su postura de combate. El viejo instinto de supervivencia había despertado, y esta vez no llevaba un arma, sino algo mucho más peligroso, la verdad. Lo que ocurrió a continuación duró menos de 15 segundos, pero se repetiría en vídeos, informes de prensa y testimonios durante semanas. Mercer sacó un pequeño cuchillo plegable de su chaqueta y agarró a Amara por la muñeca, tratando de usarla como escudo mientras retrocedía hacia la multitud. Se oyeron gritos, los teléfonos móviles cayeron al suelo y se rompió un cordón. Pero Amara, sorprendentemente lúcida, mordió el antebrazo de su atacante con tanta fuerza que lo hizo gritar y aflojar su agarre. En ese preciso momento, James avanzó con precisión militar. Un giro firme, un agarre con el pulgar sobre el nervio y en cuestión de segundos Mercer estaba en el suelo, boca abajo contra las piedras mojadas del patio, inmovilizado. El cuchillo se deslizó, empujado por el propio pie de James. Diana llegó justo detrás, esposando al hombre con la frialdad de quien ya había hecho eso muchas veces antes. Amara corrió hacia los brazos del inspector, temblando pero a salvo. La multitud, que antes observaba como si presenciara un espectáculo, ahora aplaudía, se conmovía y se asombraba. Los turistas fueron filmados con lágrimas en los ojos. Los niños tomaron de la mano a sus padres. Una señora escocesa murmuró: «Nunca pensé que vería esto». Él la salvó. James no reaccionó a los aplausos. La adrenalina aún corría por su cuerpo y sudaba bajo las pesadas capas de su uniforme. Pero en el interior, algo estaba empezando a reorganizarse. Una ruptura silenciosa en años de obediencia ciega. Por primera vez desde que se puso ese uniforme, utilizó su posición no como un símbolo, sino como una acción. Diana lo miró de reojo, con «Sabes que van a querer tu cabeza, ¿no?». Él asintió. «Pero también querrán la verdad. Y hoy tiene nombre: Amara Diallo». La muchacha, todavía aferrada a ella, asintió lentamente, como si finalmente sintiera que podía existir bajo su propio nombre. La sala de seguridad del palacio, pocas horas después, se convirtió en un centro de operaciones improvisado. Se analizaron en tiempo real imágenes de cámaras de seguridad, vídeos de turistas, registros de la llegada de Mercer y escaneos de su pasaporte falso. Un fiscal británico y 2 representantes de Interpol ya estaban en conferencia con la inspectora Diana Chen, quien mantenía a Amara bajo protección y rechazaba cualquier intento de trasladarla hasta la llegada de sus verdaderos tutores legales. Al otro lado de la habitación, James permaneció en silencio. No lo esposaron, pero tampoco le permitieron irse. Él entendió. Había desobedecido una regla que definía el pilar de la Guardia Real: no moverse, no reaccionar, no involucrarse. Aún así, no me arrepentí. Sentí algo más profundo, un extraño alivio, como si los años de rigidez finalmente hubieran irrumpido en un gesto necesario. Amara recibió una videollamada más tarde esa noche. Al otro lado de la pantalla, llorando desconsoladamente, estaba su madre, la doctora Fatou Diallo. Científica, viuda y ahora símbolo de la resistencia contra un imperio farmacéutico corrupto, Fatou había sobrevivido a la amenaza de ser silenciada. El padre de Amara, el general Ibrahim Diallo, comandó misiones humanitarias y tropas de protección infantil en África Occidental.
Le habló a su hija con firmeza, pero con lágrimas en los ojos. Fuiste más valiente que muchos soldados, hija. Amara, acurrucada en una manta, apretó la mano de Diana y susurró: me enseñó la seña, la guardia roja. James, al oír esto, miró hacia otro lado. Nunca busqué reconocimiento, pero en ese momento comprendió que su acción silenciosa se había convertido en algo mucho más grande, un puente de regreso a casa. En las siguientes 48 horas, el gesto de Amara y la actitud de James se hicieron virales en todos los rincones del mundo. Los medios de comunicación, las redes sociales, los blogs de derechos humanos e incluso los canales militares debatieron la violación del protocolo como un acto de valentía. Una imagen captada por un turista, Amara haciendo la señal de socorro y James acercándose, ha sido compartida millones de veces. Los expertos en seguridad infantil comenzaron a utilizar el caso como referencia. En la sede de la ONU se discutió una propuesta de emergencia, un protocolo internacional de respuesta inmediata ante señales de abuso infantil en lugares públicos. Pero fue el Parlamento británico, presionado por la opinión pública y la exposición del caso, el que rápidamente votó para aprobar el protocolo Wilson, una autorización formal para que los miembros de la Guardia Real intervengan en caso de señales claras de peligro infantil, incluso durante ceremonias oficiales. James fue convocado por sus superiores. La habitación estaba fría, los rostros serios. Esperaba un castigo ejemplar, tal vez la expulsión, pero se sorprendió con algo que nunca imaginó: una solicitud formal de informe seguida de una recomendación de condecoración. El mayor al mando declaró con voz grave: puede que haya infringido una regla, teniente, pero salvó una vida, y la historia lo recordará. James no respondió. Se sentía extraño bajo el peso de la atención. No quería medallas. Comprendió que el uniforme que vestía podía significar más que una ceremonia. Que el uniforme no tenga por qué ser una prisión. Al salir de la reunión, vio a lo lejos a Diana con Amara en brazos, dirigiéndose a encontrarse con un grupo de diplomáticos africanos. Ella lo miró y sonrió, no formalmente, sino con genuina gratitud. Fue el final de una espera y el comienzo de algo que ni siquiera él sabía nombrar. Amara fue liberada oficialmente bajo la custodia de su familia 3 días después, en 1900. Una ceremonia discreta organizada por la ONU y Child Protection Services International. James no participó. Pidió no estar presente, alegando que no quería hacer un espectáculo de la despedida, pero Amara, decidida, pidió verlo antes de embarcar. La conversación tuvo lugar en una sencilla habitación del sector diplomático, lejos de las cámaras. La niña entró sosteniendo una hoja de papel cuidadosamente doblada. Cuando lo vio, corrió y lo abrazó sin decir nada. James se arrodilló, sintiendo de nuevo ese nudo en la garganta que ni siquiera el ejército había podido enseñarle a deshacer. Ella le entregó el papel, un dibujo hecho a mano con lápices de colores. En el centro estaba él con un uniforme rojo, con una sonrisa tímida. Encima, en letras grandes y toscas, se leía: algunos héroes no llevan capa, se visten de rojo y saben cuándo romper las reglas. Santiago guardó el dibujo con el cuidado de quien sostiene un objeto sagrado. No dije mucho, él simplemente le tocó suavemente el hombro y respondió: me enseñaste más que cualquier general. Amara sonrió y se fue con sus padres, rodeada de protección, pero finalmente libre. La habitación quedó en silencio. Después de ese día, James no regresó inmediatamente a su puesto de guardia ceremonial. Fue remitido a un comité de ética militar, donde participó en la reformulación de los protocolos de intervención en emergencias. Su nombre fue mencionado en conferencias internacionales, pero él continuó negándose a conceder entrevistas.
Preferí el anonimato a los aplausos. En casa dejó su uniforme doblado sobre la silla durante semanas, como si necesitara volver a aprender lo que significaba. Se había enfrentado a su miedo más profundo, no al castigo, sino a ser el que actuara cuando nadie más lo estuviera mirando. El caso Wilson Diallo, como se conoció en los informes oficiales, tuvo repercusiones mucho más allá del Reino Unido. En menos de 2 meses, más de 30 países adoptaron leyes que exigen a las instituciones públicas y privadas capacitar a sus empleados para reconocer las señales de socorro no verbales en los niños. Las ONG han informado de un fuerte aumento en el número de niños rescatados después de utilizar el mismo gesto que Amara hizo en las puertas del palacio. En una escuela de Colombia, una niña de 6 años evitó un secuestro. En una terminal de autobuses de Nigeria, 2 hermanos se salvaron cuando repitieron el gesto a una enfermera que reconoció la señal. Cada caso fue una confirmación silenciosa de que el gesto se había vuelto universal. Pero para James, nada de esto era motivo de vanidad. Sentí un orgullo contenido, el tipo de orgullo que solo puede llevar quien sabe lo que cuesta. Su regreso a la Guardia Real se produjo en una lluviosa mañana de otoño. Sin ceremonia, sin discursos, solo él, el uniforme limpio y la misma puerta frente a la cual ocurrió todo. Era mayor, más consciente de lo que representaba. Los turistas estaban tomando fotografías, como de costumbre. Algunos lo reconocieron, susurraron. Él no reaccionó, pero un detalle llamó la atención. Ahora, discretamente cosido en el interior de la manga del uniforme, había un pequeño símbolo. Un puño cerrado con los dedos saliendo de una mano abierta. Fue la representación oficial del protocolo Wilson, ahora parte integral del entrenamiento de los nuevos guardias. Un código silencioso entre quienes, de estatuas humanas, podrían convertirse en escudos vivientes. Y James, más que un soldado, se había convertido en un referente para todos aquellos que entienden que acatar órdenes nunca debe estar antes que salvar una vida. Esa tarde, mientras hacía su ronda estática frente al palacio, James notó algo familiar con el rabillo del ojo. Una niña con trenzas de colores, agarrada firmemente a la mano de su madre, lo miraba con un brillo curioso. Ella debía tener la misma edad que Amara. Sonrió tímidamente, luego levantó la mano y casi imperceptiblemente repitió el gesto de ayuda. No porque estuviera en peligro, sino como alguien que estaba haciendo un gesto de respeto, un reconocimiento silencioso. James asintió, sin romper su postura. Para quienes observaban desde fuera, parecía un día más en la realeza. Pero allí, entre el ruido de los carruajes y los clics de las cámaras, algo esencial había cambiado. La tradición se mantuvo, pero ahora respiraba con vida. La niña corrió para seguir el ritmo de su madre, y James se mantuvo firme, no por rigidez, sino por elección. Había elegido estar allí, plenamente, con un propósito renovado. Meses después, durante una visita oficial del Parlamento a Palacio, una nueva generación de guardias desfiló por primera vez con la insignia del puño bordada en su uniforme. Había periodistas, ministros, invitados extranjeros, todos atentos a la ceremonia. James observó desde la barrera como espectador. Había declinado la invitación a hablar, pero había aceptado estar presente. Sintió que ese momento ya no le pertenecía. Pertenecía a la causa que ahora era más grande que él, más grande que Amara, más grande que cualquier nombre individual. La ceremonia finalizó y mientras todos aplaudían, Diana Chen le entregó una caja. Dentro, una medalla de honor al mérito civil, con un sencillo grabado en el reverso. Decía, por el día se rompió el silencio. James sonrió brevemente. Ese no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo de un mundo en el que para proteger una vida, un hombre aprendió que a veces
es necesario romper siglos de silencio. La pared de la pequeña habitación que James mantenía en su casa, entre viejas fotos de guerra y recortes de periódicos amarillentos, había solo un marco central. En su interior, el dibujo de Amara. Él nunca te reemplazó con diplomas, medallas o certificados. Para él, aquel trozo de papel coloreado por manos infantiles era el recordatorio más concreto de lo que había hecho con su vida. No por heroísmo, sino por elección. Elige ver, elige actuar, elegir romper el silencio cuando todos esperaban quietud. A veces, durante la noche, se despertaba con los sonidos de la plaza, gritos, pasos apresurados, el propio crujido del movimiento rompiendo siglos de tradición. Pero no eran pesadillas. Eran recuerdos vívidos de un día en el que el mundo lo observaba y él decidió no apartar la mirada. Años más tarde, Amara Diallo se convertiría en portavoz de un programa global de protección infantil. En su primera conferencia internacional, con el mismo dibujo que una vez le regaló a James en la mano, dijo: «Ese día me enseñó que siempre se puede ver, pero se necesita valentía para hacer algo». Sus palabras se difundieron por todo el mundo. Y en el corazón de Londres, entre los pasos sincronizados de los guardias, una nueva generación desfilaba no solo con armas y uniforme, sino con la conciencia de que proteger no es solo obedecer. Proteger, a veces, significa tener el coraje de romper el silencio. Y James Wilson, el hombre que una vez se mudó cuando no debía hacerlo, se convirtió en un símbolo viviente de esa elección, no para romper las reglas, sino para recordar a todos que cuando un niño pide ayuda, no hay tradición que valga más que una vida.